Ya pueden ver mi video. Yo ya lo arreglé. Sí, se puede ver, maestro. Y ahora. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a cimentar ahora sí la información que les había estado preguntando acerca de lo que es el impulso nervioso. Por favor, presten mucha atención. Este es un tema un poquito complicado, ¿ok? Y es importante que lo entiendan, ¿ok? Así que por favor, traten de prestar atención y tomen notas. Y vamos a hablar del impulso nervioso y de las sinapsis. Partiendo de la base, que esto ya nos debería haber quedado claro, que las neuronas tienen como objetivo transmitir información a lo largo de todo el cuerpo en distintas direcciones, que si del sistema nervioso al cuerpo, que si del cuerpo al sistema nervioso, que si entre neuronas, ¿ok? Por lo tanto, las neuronas tienen que cumplir con dos funciones principales, ¿ok? Por un lado, las neuronas tienen que propagar el potencial de acción, que como habías mencionado, se le conoce también como el impulso nervioso a lo largo del axón. ¿Okay? Esa es una de las funciones. Tiene que ser capaz de conducir este potencial de acción a lo largo de su propio axón, el cual recordemos que en el caso de las neuronas motoras y las neuronas sensoriales, el axón puede llegar a medir incluso más de 1 metro de largo. ¿Okay? Por eso es importante que esto funcione correctamente. Por otro lado, tenemos que también tiene que ser capaz de transmitir el impulso nervioso que ha transmitido por su axón a otras neuronas adyacentes o bien a células que sean capaces de llevar a cabo la acción o instrucción que se está transmitiendo a través de la neurona. Estas células que no son neuronas, pero que están en comunicación con el sistema nervioso para producir una acción, se llaman efectoras. ¿Okay? Todavía tengo un poquito de sueño. Por ejemplo, las células de los músculos son células efectoras. ¿Okay? Y esta transmisión entre neuronas o entre neuronas y células recibe el nombre de sinapsis. ¿Ok? Entonces, hay que tener en claro dos cosas. La conducción del impulso nervioso a través del axón es un fenómeno eléctrico. ¿Okay? Es una transmisión en forma de energía o potencial eléctrico, que es una de las cosas que les pedí que investigaran en su trabajo, y tiene lugar a través de un tipo de transporte celular que ya habíamos visto hace bastante tiempo durante Biología 1, que es la bomba de sodio y potasio. ¿Okay? Por el contrario, la transmisión del impulso nervioso entre neuronas o células efectoras a través de una sinapsis es un proceso químico. ¿Okay? Lo que va a saltar entre neuronas no es electricidad, es una señal química. Y esta señal química depende de unas sustancias llamadas neurotransmisores. El neurotransmisor sale de la neurona, viaja por la sinapsis y es recibido. ¿Okay? Entonces, por un lado tenemos el neurotransmisor, que es una sustancia química, y el receptor, que está en la célula que va a recibir el neurotransmisor, y cada receptor es específico para cada neurotransmisor. ¿Okay? Esto de los neurotransmisores y los receptores es muy importante porque incluso tiene mucho que ver con la forma en la que funcionan los medicamentos. Entonces, hasta aquí como lo estamos viendo, ¿alguno de ustedes me puede decir quién produce
la señal eléctrica en una neurona? ¿Qué parte de la neurona se encarga de producir la señal eléctrica? Os voy a apoyar con una imagen. ¿Siguen vivos? Biólogos, algo así, no me acuerdo. Entonces, la neurona tiene diferentes partes, ¿ok? Tenemos la soma, las dendritas, el axón, la terminal nerviosa, ¿ok? Sabemos que el axón se encarga de transmitir el impulso nervioso, que es una señal eléctrica, ¿ok? Pero ¿en qué parte de la neurona se origina esa señal eléctrica? El núcleo. ¿Por allá? Es por lógica, ¿ok? Es en la soma. La soma de la neurona, que es esta parte de aquí, donde efectivamente se encuentra el núcleo también, entre otras cosas, es la que se encarga de iniciar el proceso que va a producir el impulso nervioso o señal eléctrica que va a ser transmitida por el axón. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí vemos el ciclo que sigue este impulso nervioso. Llega del exterior de la célula, aquí donde viste esta flecha rosada que dice estímulo, llega del exterior de la neurona un estímulo, ¿ok? Que puede ser información de una neurona sensorial o puede ser una instrucción de una interneurona transmitida por una neurona motora. Llega el estímulo, que es información que viene de otra célula, ¿ok? El estímulo es recibido por la dendrita en forma de información química, ¿ok? Transmisión química, son los neurotransmisores. La soma recibe estos neurotransmisores y, como mencionó José, cuando esa información, cuando la intensidad de esa información alcanza cierto nivel que se le conoce como umbral, la soma responde e inicia un proceso, envía una señal a el axón y el axón entonces convierte esa señal a una señal eléctrica, comienza a transmitirla por el axón y finalmente llega esa información eléctrica a la terminal sináptica. La terminal sináptica entonces recibe esa información eléctrica y en respuesta produce y libera neurotransmisores que son liberados en forma de transmisión química a través de esto, y esto regresa aquí, y la transmisión química se convierte en un estímulo que va a ser recibido por otra neurona efector. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el significado de una señal nerviosa? ¿Qué es lo que le da el significado a todo esto? ¿Okay? La electricidad es electricidad. La electricidad no puede tener un significado. ¿Okay? El impulso nervioso que se transmite por el axón no tiene ningún significado. Entonces, si el impulso nervioso significa mueve este dedo, deja de mover este dedo, contrae este músculo, relaja este músculo, mueve un ojo, mueve un pie, habla, respira, late. ¿Dónde está, en qué parte de la neurona se da este significado? Es una pregunta básicamente de raciocinio, ¿ok? No es algo que necesiten buscar o que hayan leído en la lectura. Esto es algo que pueden deducir. Nadie. Ni En el siquiera. axón.
No, el axón solo transmite electricidad. ¿Ok? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué es lo que hace que un impulso nervioso transmitido por una neurona signifique moverse o detenerse? ¿O qué parte del cuerpo vamos a mover y por qué no otra? ¿Qué es lo que hace? O sea, la electricidad es electricidad, ¿ok? La electricidad no puede ser información, solo es electricidad. Ok. Por favor, apunten esto. Lo que le da significado a un impulso nervioso es la propia neurona. ¿Ok? La neurona es lo que hace que le dé un significado. Si la neurona está conectada, vamos a decir, a una fibra muscular de nuestro dedo, ¿ok? La neurona viaja del sistema nervioso central hasta nuestro dedo. Es una neurona motora, por lo tanto, sabemos que el resultado final va a ser un movimiento, ¿ok? Y esta neurona en particular produce neurotransmisores que estimulan al músculo para que pueda contraerse. Entonces, en el momento en que esta neurona recibe una instrucción del sistema nervioso central, la instrucción viaja, llega al final, a la terminal axónica y se liberan neurotransmisores que cuando los recibe el músculo le indican que debe contraerse. ¿Okay? Entonces, la existencia de esa neurona y que esa neurona tenga esos neurotransmisores que le dan esa función es lo que le da un significado. La misma señal eléctrica, el mismo impulso nervioso, si fuera transmitido por una neurona distinta, vamos a decir, una neurona que igual viaja de nuestro sistema nervioso central hasta la punta de nuestro dedo, pero esta neurona tiene al final neurotransmisores que le dan al músculo la instrucción de relajación, es decir, que deje de contraerse, que es la instrucción opuesta. Por eso es una neurona distinta. ¿Ok? Entonces, viaja la información, llega a la terminal axónica y se producen neurotransmisores que cuando el músculo recibe esos neurotransmisores a través de sus receptores, entiende que tiene que relajarse. ¿Okay? Los neurotransmisores así funcionan. Producen una respuesta dependiendo de qué neurotransmisor es y de qué parte del cuerpo lo recibe. Por eso tenemos montones de nervios, ¿ok? Porque cada nervio controla una parte de nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo está formado por millones de partes distintas, ¿ok? Un solo músculo de nuestro dedo, vamos a imaginar, este único músculo, está formado por cientos de fibras nerviosas, ¿ok? Y cada una de esas fibras nerviosas o cada grupo pequeño de unas cuantas fibras nerviosas de ese total tiene que tener una neurona que lo controle. Eso es lo que nos permite a nosotros tener movimientos finos, movimientos precisos, ¿ok? Nuestro dedo no solo conoce así y así, podemos manejar con precisión cuánta fuerza, cuánto lo doblamos, si lo estiramos, cuánto tiempo se queda así. Y eso se debe a que muchas neuronas, muchos nervios están actuando en ese momento. ¿Okay? No es solamente un nervio, son cientos de nervios solo controlando el dedo. Ahora imagínate todos los demás dedos. Ahora imagínate todos los demás músculos de tu cuerpo. Eso es lo que le da significado a la información de la neurona. ¿Okay? ¿De dónde sale? ¿A dónde va? ¿Qué tipo de neurotransmisor produce? ¿Okay? Entonces, la información, lo que nosotros llamamos información nerviosa, no es información en absoluto. ¿Ok? No, la electricidad solo es electricidad, no significa nada, no puede significar nada. Es la neurona que transmite esa información la que hace que signifique algo.
¿Okay? Y por eso se puede interferir muchas veces en su funcionamiento. Muchos medicamentos, incluso las drogas, funcionan de esa manera, interfiriendo con el funcionamiento de las neuronas. Entonces, recordemos, llega un estímulo a la neurona. La neurona convierte ese estímulo en una señal eléctrica que es transmitida por el axón, que funciona como un cable. La señal eléctrica llega a la terminal, al final del axón, a la terminal sináptica. La terminal sináptica recibe ese estímulo eléctrico y eso la estimula para que produzca un neurotransmisor, siempre y cuando el estímulo eléctrico supere cierta intensidad que se conoce como umbral. ¿Okay? Si el estímulo eléctrico es muy pequeño, el umbral no se supera y la neurona no hace nada. Si el estímulo eléctrico supera cierto nivel, entonces la neurona sí hace algo. ¿Okay? En respuesta a ese estímulo, las terminales sinápticas producen neurotransmisores que son químicos. Esos neurotransmisores salen de la neurona, viajan a la siguiente célula que los va a recibir, que puede ser otra neurona, a través de una dendrita, o bien una célula eferente, y eso se convierte en otra señal eléctrica de nuevo, o bien en movimiento. ¿Ok? Entonces, la conducción del impulso nervioso es eléctrico. La transmisión del impulso nervioso a través de distintas neuronas o células es químico. Y ahorita vamos a ver un poquito de este proceso. Vamos a hablar acerca de la bomba de sodio y potasio. Pero antes, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? Voy a asumir que su silencio sepulcral quiere decir que no. Entonces, esto que estamos viendo aquí, estas dos imágenes, son una representación gráfica de la bomba de sodio y potasio. ¿Okay? Entonces, aquí lo que estamos viendo en la primera imagen es un axón. Vemos estas zonas de aquí, que son las vainas de mielina, y vemos ese espacio que estaba representado, siempre lo hemos visto representado en la neurona, que es un espacio entre las diferentes cápsulas de mielina, que se conocen como nódulos de Rambier. Ahora, la bomba de sodio y potasio, ¿okay? En caso de que se les haya olvidado, tomen notas porque esto no está escrito en la presentación. La bomba de sodio y potasio es un tipo de transporte activo. ¿Okay? Espero que estén tomando notas. La bomba de sodio y potasio es un tipo de transporte activo que consiste en la entrada y salida de iones de sodio positivo y potasio positivo a través de la membrana de la neurona. ¿Okay? Este movimiento va en contra de gradientes eléctricos y por lo tanto requiere de un alto consumo de energía por parte de la célula, requiere muchísima energía. ¿Okay? Y esto permite la transmisión del impulso nervioso. Entonces, ¿cómo funciona? Si observamos el axón, las partes que están recubiertas por mielina están aisladas. ¿Okay? Es como la goma de un cable de corriente. ¿Okay? Donde está la vaina de mielina no puede entrar ni salir iones y electricidad, ¿no? Los iones de potasio y de sodio. Eso solamente puede suceder en los nódulos de Rambier, que son pequeños espacios entre las cápsulas de mielina que precisamente están ahí para permitir esta entrada y esta salida, pero se tiene que hacer de una manera ordenada. ¿Okay? Por eso solamente están espaciados cada cierta distancia, para evitar que haya una entrada y una salida descontrolada. Entonces, el impulso nervioso, básicamente, vamos a decir que empieza aquí, ¿no? Viaja por la zona de aislamiento de mielina y luego, cuando llega al nódulo de Rambier, se produce la bomba de sodio y potasio. Esto refresca el impulso nervioso, el impulso eléctrico a través de la entrada y salida de iones solamente en este punto, y luego regresamos otra vez a la zona aislada. El impulso vuelve a viajar
por la zona aislada y llega a otro nodo de Rambier, donde de nuevo, a través de un costo de energía, entran y salen iones de sodio, iones de potasio, ¿okay? Vuelven a refrescar el impulso nervioso cada vez que se gasta energía para hacer esta entrada y esta salida de iones. Vamos a decir que la potencia del impulso nervioso se vuelve a mantener, y de esa manera la fuerza del impulso nervioso puede mantenerse estable a lo largo de todo el axón, independientemente de que ese axón sea largo, ¿okay? Porque puede llegar a tener más de 1 metro de distancia. Entonces, esa es la función que va. Por lo tanto, el impulso nervioso con la bomba de sodio y potasio avanza a saltos, ¿okay? Es como un arco eléctrico que va saltando a lo largo del axón, ¿okay? Ahora, si lo vemos aquí en esta imagen un poquito más grande, vemos aquí la neurona principal, ¿no? Sus somas, sus dendritas. Es una imagen muy parecida a la que habíamos visto, ¿no? El axón y la sinapsis con otra neurona, ¿no? Entonces, llega el estímulo, se convierte en una señal eléctrica, viaja por el axón, llega a la terminal sináptica, ¿ok? Entonces, esto es lo que va pasando. Esto que está, la primera imagen, esta primera parte, es la membrana del axón de la neurona en un estado de reposo. En el estado de reposo, vemos que la membrana está completamente polarizada, es decir, que todos los iones positivos están en un lado y iones negativos están del otro lado, ¿okay? De tal manera que en este punto la neurona está lista para realizar una transmisión del impulso nervioso. Está completamente preparada para realizarlo, ¿okay? Llega un estímulo de aquí de la soma, al inicio del axón, información, ¿no? Y entonces empieza la bomba de sodio y potasio, ¿okay? ¿Qué es lo que pasa? Entran los iones positivos, los iones negativos salen de la membrana y se produce una despolarización, ¿okay? Es decir, se invierten los polos normales de la membrana del axón, y esta despolarización se transmite gracias a las zonas de cápsula de mielina, se transmite a lo largo del axón. Eventualmente llegamos a una zona de nódulo de Rambier y la despolarización se repite. Vuelven a salir iones positivos, iones negativos, y entran los iones positivos de sodio y potasio, ¿no? Entonces, hay este movimiento y así va saltando el impulso nervioso, vemos cómo va realizando este movimiento, ¿ok? Y se va despolarizando, que es este cambio de iones, se va despolarizando la membrana del axón a lo largo de toda su longitud, hasta que eventualmente esa transmisión nerviosa, esa transmisión eléctrica, llega al final del axón y la terminal sináptica convierte esta información en una señal química a través de sus neurotransmisores, ¿okay? Así es como funciona la bomba de sodio y potasio. Varios de ustedes me preguntaron cuando les marqué la tarea: maestro, no entiendo de la bomba de sodio y potasio. Maestro, no sé qué es eso de la bomba de sodio y potasio, a pesar de que estaba explicado en la lectura. Entonces, con esta imagen ya les queda claro lo que es la bomba de sodio y potasio. Es muy importante que me digan de verdad si lo están entendiendo, porque si no lo vuelvo a explicar. Tienen que entender esto. ¿Lo puede volver a explicar? ¿Qué parte no entendieron? Todo. Lo de la despolarización y la repolarización. Okay. La membrana del axón, que es la que, todo esto que está aquí, estos 4 rectángulos, son axones, ¿ok? Es el mismo axón y cómo va cambiando a lo largo del impulso nervioso. Normalmente, el axón está como en la primera parte, ¿ok? Este estado se llama estado polarizado,
¿okay? Que es cuando la membrana no está realizando una transmisión del impulso nervioso, está descansando. ¿Okay? Cuando la membrana está en este estado de descanso, se dice que está lista, se dice que para empezar está polarizada y también se dice que está preparada para realizar el impulso nervioso. Una neurona o está lista o no está lista, ¿ok? Y cuando está transmitiendo un impulso no está lista, ¿ok? Entonces, en esta primera imagen, el axón está completamente en descanso, listo para recibir un estímulo nervioso, ¿ok? Afuera de la membrana, en el exterior de la célula, encontramos iones de sodio y de potasio, ¿ok? Que tienen una carga positiva. En el interior de la membrana del axón encontramos iones negativos de diferente naturaleza, ¿ok? Entonces, cuando empieza el impulso nervioso, cuando llega de la soma de la neurona, la señal de que le dice al axón genera el impulso nervioso, ¿ok? El axón, entonces, a través de los nodos de Ranvier, permite que esos iones positivos de sodio y de potasio entren a la membrana del axón y luego vuelvan a salir. ¿Okay? Esto ocasiona que los iones negativos que estaban en el interior de la membrana salgan. Esto es una despolarización. ¿Por qué? Porque la membrana estaba polarizada y cuando haces el cambio, entonces sucede lo contrario, se despolariza. ¿Okay? Pero solo es una pequeña parte, no es toda la membrana. ¿Okay? Entonces entran los iones positivos, salen los iones negativos y cambia la carga eléctrica del axón. Este cambio va siendo replicado a lo largo de toda la membrana del axón a través de este intercalamiento de mielina y nodo de Ranvier. Mielina, nodo de Ranvier. ¿Okay? Cada vez que hay un nodo de Ranvier se realiza este movimiento, ¿no? Y se va transmitiendo, vemos cómo va avanzando a lo largo del axón, va haciendo este salto, ¿okay? Hasta que llega al final. Y entonces ya la terminal sináptica recibe esta corriente eléctrica y eso la estimula para producir sus neurotransmisores. ¿Okay? Este proceso de cambio de positivo a negativo es la despolarización. Eso es lo que conocemos como impulso nervioso y se logra por la bomba de sodio y potasio. Por supuesto, este es un proceso que consume una enormísima cantidad de energía del cuerpo, ¿okay? Por eso el sistema nervioso requiere tanto oxígeno y tanta energía. Por eso cuando nosotros pasamos 5 minutos sin recibir oxígeno, el sistema nervioso comienza a fallar y a morirse por falta de oxígeno que es necesario para la energía. ¿Okay? ¿Ya quedó un poquito más claro? O la verdad. Sí. Sí. Okay. Lo único que tenemos que entender, o sea, tampoco vamos a entender la fisicoquímica de este proceso, eso se lo dejo a la maestra Leli. Ella que se los explique, no es cierto. Pero sí entender que normalmente la membrana está polarizada, se despolariza por la entrada y salida de los iones de sodio y de potasio, ¿okay? Que son sales, son parte de nuestra dieta incluso. Esa despolarización va avanzando a lo largo del axón gracias a esta estructura de mielina aislante y nodo de Ranvier que está sin aislamiento, ¿no? Que permite esas entradas y esas salidas. Va avanzando así como que por saltos hasta que llega al final de la neurona. Y la neurona en su terminal sináptica recibe esa carga y convierte esta información en una señal química que es un neurotransmisor y que es recibida por otra célula, generalmente una neurona o una célula muscular.
Y dependiendo del neurotransmisor y del receptor que lo recibe, pues es lo que va a significar todo este impulso nervioso. ¿Ok? Nos estamos ya quedando sin tiempo. Ya me avisó esta cosa que nos estamos quedando sin tiempo. Nos quedan solo 10 minutos. Así que vamos a meterle un poquito de prisa. Ahora, voy a explicar primero la tarea. ¿Okay? Antes de que yo siga con la presentación, les voy a explicar la tarea de esta semana. Vemos la imagen, vemos las instrucciones. ¿Sí se ve? Sí. Ok, perfecto. La tarea de esta semana es más fácil que la de la semana anterior, así que pueden estar tranquilos. De hecho, mira, le puse actividad 1 y debería ser actividad 2. No me hagan caso de estas cosas. Actividad 2. Es que reciclo mis rúbricas. Van a hacer un dibujo, ¿ok? Como hemos hecho siempre en anatomía, vamos a retomar la tradición y su tarea va a ser un dibujo, ¿ok? En este caso van a hacer el dibujo a mano de la neurona con su neuroglia. Para poder representar correctamente las neuronas con su neuroglia, van a tener que dibujar 2 neuronas, ¿ok? Una así como que cruzándose con la otra para poder representar, por ejemplo, los oligodendrocitos que generalmente se encuentran uniendo las neuronas. ¿Okay? Entonces van a dibujar la estructura de la neurona con su neuroglia. El dibujo debe incluir los siguientes elementos. Tienen que tener las somas de la neurona, el núcleo, las dendritas, el axón, la vaina de mielina del axón, las células de Schwann, los nódulos de Ranvier, la terminal sináptica, el espacio de la sinapsis, por eso tienen que dibujar por lo menos 2 neuronas, porque recuerden que la sinapsis es la comunicación entre la terminal sináptica de una neurona y las dendritas de la siguiente. Entonces sí tienen que dibujar 2 neuronas. Y van a dibujar también los oligodendrocitos, los astrocitos y la microglia. ¿Ok? Son todos estos elementos. No es tan difícil. Una hoja lo hacen sin problemas. El dibujo lo van a hacer, obviamente, a mano. Ya sea que lo hagan en su libreta o que lo hagan en una hoja aparte. Y como siempre, pues voy a tomar muy en cuenta que el dibujo esté bien hecho, que esté todo correctamente representado. Recuerden que en anatomía, la precisión al momento de representar las cosas que estamos intentando mostrar, refleje la realidad, ¿ok? Evitemos realizar dibujos muy simples o caricaturizados o muy minimalistas, ¿ok? A estas alturas ya llevamos un curso completo de anatomía, ya la mayoría de ustedes ya mejoró un poquito sus dibujos. Créanme que si van a tomar cualquier asignatura de las ramas de biomédicas o biológicas, les va a servir un montón el poder hacer este tipo de representaciones, ¿ok? Cuando tomen ustedes asignaturas como embriología o morfofisiología, o sí, también probablemente van a tomar otra vez anatomía, pero a un nivel mucho más profundo que este. Una de las principales cosas que les van a pedir es dibuja, ¿ok? A mí me lo hicieron, y eso que no tomé medicina, tomé biología, entonces no me imagino con ustedes. ¿Ok? Entonces van a hacer su dibujo. Ya saben cómo entregamos las tareas. Una vez realizado el dibujo, le tomas una foto o lo escaneas si tienes esta posibilidad. Pones un documento de Word con su portada y lo subes a la plataforma de Google Classroom. La entrega de este trabajo va a ser el día lunes 15 de febrero. Tienen chance todavía. ¿Ok? Y va a tener un valor de 16 puntos. ¿Ok? Entonces, ¿quedó clara la tarea? Sí, ¿verdad? Maestro, Alumno. las demás partes o la estructura de las neuronas se pueden dibujar aparte o tienen que ser en la misma neurona y señalarlas. No, en la misma neurona. O sea, tú vas a dibujar tu neurona completa y vas a señalar con flechitas como hacemos normalmente las diferentes partes de la neurona. Todas se pueden ver, no hay nada que tengas que representar por separado. ¿Ok? ¿Sí quedó claro?
Bueno, pues habiendo terminado de explicar esto, vamos a continuar con lo que nos queda de tema. Ojalá que terminemos, si no lo continuamos en la siguiente clase. A ver. Chispas, me confundí. ¿Cuánto tiempo nos queda? 4 minutos. No, ya no da tiempo. Nos quedan solo 4 minutos aquí de reunión. Vamos a dejarlo hasta aquí. De lo que hemos visto hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? No, ninguna. Ok, pues entonces vamos a finalizar la reunión. Continuamos con el pedacito que nos faltó la próxima sesión, no pasa nada. Y vamos a dar por finalizada la reunión en vista que no tienen dudas. Nos vemos la próxima semana, el día martes, a esta misma hora, mismo canal. Y para continuar con los temas. No olviden por favor hacer su tarea. Y pues que tengan un bonito inicio de semana y que les vaya bien durante las clases de ahorita. Hasta luego, chicos. Adiós, maestro.